inteligencia. Es digno de saludar a esta noche a nuestro invitado, al cual les pido un voto de aplauso para empezar la disertación. Gracias. Antes de iniciar también esta conferencia, quisiera brindar unas pequeñas palabras de nuestro expositor, el doctor Benji Espinosa Ramos, a quien le damos la cordial bienvenida a esta orden profesional. Doctor, le dejamos en el uso de la palabra para... Sí, en primer lugar quiero agradecer muy sentidamente. En realidad la motivación no es por un tema de vínculo moral, ni mucho menos. La motivación siempre es tener un escenario, y enhorabuena que el decano y el director académico tengan esa deferencia para conmigo, palabras bastante encomiables y honrosas, que en realidad tienen más sentido que cualquier otra distinción. La distinción mayor es que se me invite al Colegio de Abogados, a este gremio importante de Junín, para poder compartir algunas ideas, para poder realizar algunas críticas, porque eso es la academia. Y a partir de la academia es donde nacen justamente los aportes, donde se superan las imperfecciones y en donde se corrigen errores. Porque a veces el calor del debate político tiene otros horizontes, tiene otras motivaciones, pero los académicos no. Los académicos abrazamos la ciencia. Los académicos buscamos el progreso de la humanidad. Y voy a recordar las palabras de Aristóteles cuando decía: la duda es el principio de la sabiduría, y se formuló ese concepto clave en la filosofía de la famosa duda aristotélica. Luego se ha reformulado, lo tomaron otros autores, otros grandes filósofos, pero fue Aristóteles, discípulo de Platón, quien había sido discípulo de Sócrates, quien había sentado esa idea, y creo que estos espacios son espacios en donde se van a discutir las dudas, las inquietudes de los problemas comunes del sistema de justicia penal. De tal manera que yo le agradezco, señor decano, señor director académico, por vuestra institución, por vuestras palabras, y espero estar a la altura de sus expectativas. Gracias. Un fuerte voto de aplauso. Vamos a comenzar inmediatamente con la conferencia del día de hoy, titulada El derecho a ser informado en la imputación, garantía constitucional y convencional. Doctor Elías Belcoman Inaya, doctor Paul Gómez González, doctor Benji Espinosa Ramos. Voy a pedir que nos acompañen en la parte de adelante, por favor, para iniciar la conferencia del día de hoy. Voy a deslizar el proyector multimedia. Voy pasándolo acá, ¿no? Sí, sí. Gracias. Bien, muy buenas noches con todos y todas. Saludo la presencia del señor decano, el director académico, profesor que nos acompaña de Derecho Penal, he tenido la oportunidad de conocer por el doctor Maiwa, y a todos ustedes que han tenido el interés de robarle algún tiempo de esparcimiento, diversión a un viernes, que es el fin de semana, y están acá para escuchar esta conferencia, que más que un soliloquio, pretendo que sea un diálogo académico nutrido, en donde el corsi y recorsi de las ideas sea justamente lo que distinga a esta conversación académica. Yo quiero empezar, y el tema es el tema de la imputación, y hablábamos de que no hay mejor momento para hablar del sistema de justicia penal en los términos del maestro Alberto Binder que lo actual. No hay un mejor momento. Claro, es el peor momento de nuestra sociedad, el peor momento de la política, pero el mejor momento para hablar de derecho procesal penal. Y no es como en el año 1946, cuando en ese famoso trabajo de Francesco Carneluti, él había hablado de que el derecho procesal penal era la cenicienta del derecho procesal, ustedes recordarán. Así hablaba Carneluti al inicio, pero no porque menospreciara, sino porque en realidad había un menospreciado hasta ese tiempo al derecho procesal penal. Hoy ha tenido un grande desarrollo.
El problema es que el gran desarrollo teórico no tiene un correlato en la práctica. Y entonces los jueces y los fiscales, que son el rostro del Estado, que tienen el poder y que detentan el poder, abusan de su poder. Entonces tienen en la mano el garrote, sujetan el garrote y no lo dejan de hacer. Y con el garrote martirizan a los seres humanos. Y con el garrote de Leviatán persiguen indefinidamente a los ciudadanos. ¿Cómo es eso de que ahora una investigación, cuando la motejan por crimen organizado, podría durar 9 años? 36 meses de diligencias preliminares, 72 más cuando se formaliza investigación, plazo ordinario y prórroga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos justificar ante la comunidad internacional que 9 años de investigación por crimen organizado es una investigación en un tiempo razonable? Y el caso Jiménez y el informe 297 de la Comisión Interamericana, donde dijo: el sistema de justicia de Argentina es un sistema salvaje. Y es salvaje porque no se puede tener 5 años de investigación. Nosotros vamos a tener 9 ahora. Y la prensa ha aplaudido la casación de Keiko, ha aplaudido la casación de Fuerza Popular. Y lo que es peor, abogados penalistas, que son los famosos abogados cosmetólogos, porque defienden lo bueno y lo bonito. Esos abogados penalistas, ¿no? Que en la tribuna quedan bien. Ellos no defienden a los malos. Ellos no defienden a los sospechosos. A empresas. No, ellos defienden empresas. Ellos defienden dividendos. Y abogados que dicen que está bien, que el Estado tiene que tener un arma contra el crimen organizado. ¿Qué cosa es eso? ¿En qué país estamos? Nos estamos convirtiendo en una isla. Lamentablemente, a este paso, la democracia penal simplemente va a ser un amasijo de palabras, pero vacías, sin ningún correlato, sin ningún fundamento, sin ningún efecto vinculante. Y entonces es en este momento donde hay que levantar la voz y donde hay que poner los reflectores en temas como este. La imputación, que es el derecho a ser informado de la imputación, y que no es un capricho, no es una concesión del Estado, no es lo que se decía en el liberalismo político inglés: el gran hermano me está dando un favor, me está obsequiando el derecho a ser informado de la imputación. No. Dworkin hablaba: los derechos son cartas de triunfo, porque si tú revisas la historia, los derechos se conquistan, y se han conquistado con vidas. El precio para hablar hoy del derecho a ser informado de la imputación ha sido la lápida de un ser humano, de nuestro antepasado. ¿Cómo es posible que en el proceso penal democrático del siglo XXI todavía se justifique, hablamos con el doctor Maigua, se justifique que el juez tenga iniciativa probatoria? O sea, esta institución inquisitiva de la prueba de oficio, que tiene limitaciones en la ley, pero no en la mente de los jueces. ¿Cómo es posible que los jueces pregunten lo que el fiscal y el defensor no han preguntado? ¿Cómo es posible que se mantengan gollerías para los fiscales y procuradores? Porque son fiscales y procuradores, y el abogado litigante no. ¿De qué sistema estamos hablando? ¿De qué igualdad de armas? ¿De qué debido proceso? ¿Qué clase de Estado estamos presentando? Entonces, ¿para qué sirven las clases en la universidad? Cuando uno se prepara y dice, habla del derecho penal, cita el famoso Tratado de los Delitos y de las Penas de Beccaria. Si el Beccaria de hoy, que nació en el año 1940, Ferraioli, el Beccaria de hoy, que en el año 98 escribió su libro Derecho y Razón, Bases para una Teoría del Garantismo Penal, es desoído, salvo por esta sala que ha anulado la decisión de Carguancho, que ha recogido las palabras del profesor italiano florentino Luigi Ferraioli en su obra Principia Juris, cuando en el 2007 decía: el juez no tiene por qué ser popular, porque la lógica del juez de garantías es antimayoritaria. Dejen al político que busque las simpatías, que busque los votos, pero el juez no tiene por qué ser popular, tiene que ser jurídicamente correcto, aunque el cielo se caiga abajo, dice el maestro Mario Rodríguez.
que es una frase que está inscrita en todos los atriles, así como este, de los jueces americanos, dice, ¿no? Dice, fiat justitia et perea mundus. El juez debe hacer justicia aunque el mundo perezca, aunque el mundo se acabe, aunque el cielo se caiga abajo. Hay que hacer justicia. Y el derecho penal no es de autor. Así que no me digan Keiko Fujimori, no me digan Ollantumala, no me digan Félix Moreno. El derecho penal es de acto. El derecho penal democrático es de acto, no de autor. No saquemos, no desempolvemos las teorías lombrosianas del hombre delincuente, el delincuente nato. No, el delincuente no nace delincuente. El delito es una conducta, un comportamiento. No es una idea, ni es una percepción. Ni por tener la cara fea se es delincuente. Ni por tener cicatrices es delincuente. Ni por caminar mal se es delincuente. Se es delincuente porque se comete una conducta desviada. Y no cualquiera, sino la más grave. Porque si algo vale el derecho penal mínimo, porque eso es lo que busca el derecho penal democrático, intervención mínima, derecho penal subsidiario, derecho penal fragmentario, si tiene sentido es que nosotros tenemos que reunirnos en cónclaves académicos como esto para discutir este tipo de temas. ¿Qué significa la imputación necesaria? Tiene un doble fundamento, estimados amigos. El derecho a ser informado de la imputación necesaria o imputación suficiente, reposa en dos fundamentos. Por un lado, el derecho a la defensa. Por otro lado, el principio de legalidad. Es decir, hay una conjunción de este binomio de garantías. Una garantía es sustantiva, la otra procesal. Lo que quiere decir, como dice Roxin, no puedes ver el derecho penal, ¿no es cierto?, como una isla y el proceso como otra isla, no, al contrario. Como decía von Lis, el sistema penal integral. Porque el penalista que solo sabe de derecho, ni derecho sabe. Decía el cubano José Letaba Lima. El abogado que solo sabe de derecho, ni derecho sabe. Acá entra a tallar la sociología, la antropología, ¿por qué no la literatura, la historia que nos enriquece? Terencio sentenciaba, nada de lo que es humano nos puede ser ajeno. El derecho penal debe ser humanista y el proceso penal democrático debe ser humano, debe respetar la dignidad. Cuando hablamos de la imputación necesaria, hablamos del derecho a la defensa. ¿Por qué? Dime qué me atribuyes, dime de qué me acusas para saber de qué me defender. Derecho a la defensa. Y principio de legalidad, ¿por qué? ¿Qué dice el artículo 2 del título preliminar del Código Penal? ¿Qué dice? Que nadie debe responder penalmente, nadie puede ser perseguido sino por una conducta, un comportamiento que esté expresamente previsto en la ley de manera estricta, escrita, anterior, clara. No puede haber otra manera. Entonces, claro, la ley penal define qué conducta es relevante para el Estado, no cualquiera, solo la que está en ese tipo penal. Cada tipo penal es el recorte de la libertad de un ser humano. No aumentemos los tipos penales, no creemos más leyes penales. Vamos a ver si el decreto legislativo 1410, el acoso sexual, el chantaje sexual, la difusión de contenido sexual a través de medios tecnológicos, son en realidad tipos penales constitucionales. Vamos a ver. Porque si ustedes revisan, discúlpenme que me vaya un poquito el tema, pero es un tema de coyuntura. Hagan una comparación, acoso sexual como delito y acoso sexual como infracción laboral. Lo mismo. Entonces, si hay acoso sexual en el ámbito de un centro de trabajo, ¿a dónde vas? ¿A dónde le toca la puerta? ¿Es infracción laboral o es delito? ¿Qué clase de salvajada se ha creado con eso? No, pero es que el decreto legislativo te daba un tiempo, estaba contra el tiempo, no hay que legislar así, hay que legislar al caballazo. La lucha contra la violencia contra la mujer, ¿no? Flaco favor, esa es la lucha contra la violencia contra la mujer. Así no se protege a las mujeres, ¿no? Un buen abogado que haga una buena defensa ante un juez independiente va a lograr las soluciones, así sean culpables. Si tienes al derecho administrativo, ¿por qué vienes al derecho penal? ¿O el derecho penal es primera ratio? Es última ratio. Miren, ahí tienen un problema. Después parece ser que se está protegiendo la moral, intereses difusos, lo cual no es tarea del derecho penal. Entonces vuelvo al tema.
el principio de legalidad que reclama que solo puede perseguir el Estado a través de una conducta tipificada en la ley penal. Y el derecho a la defensa, en este enunciado, en esta fórmula que dice, dime qué me atribuye, dime de qué me acusas para saber de qué defender. Son las claves del derecho a la imputación necesaria. ¿Qué significa? ¿No? En buena cuenta, significa, como dice el artículo 9, que recoge el derecho a la defensa del Código Procesal Penal, el título preliminar, dice, toda persona tiene derecho a que se le comunique de inmediato y, resalto, subrayo, destaco, detalladamente la imputación formulada en su contra. O sea, es el derecho a que me comuniquen de manera detallada la imputación en su contra. Lo mismo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Nueva York, en el artículo 14.2. Lo mismo dice el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Lo mismo. Lo mismo dice el artículo 6 del Pacto de Roma, el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Fundamentales. Y lo mismo la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta de Banjul. O sea que en el mundo es un lugar común afirmar hoy que es opinio juris communis, es decir, que el derecho a ser informado de la imputación es un derecho humano universal. ¿Sí? Es un derecho humano universal, básico, mínimo. O sea que cuando uno reclama en una tutela de derechos imputación clara y precisa, no le estás pidiendo ningún favor al Estado. Tienes derecho a eso si estás encartado en un proceso penal. ¿Cuál es el esquema de la imputación? Se ha planteado, creo que el mejor trabajo en el Perú que existe sobre eso es el del profesor Celis Mendoza. Él plantea que la imputación debe ser tripartita, no solo de hechos, sino también del tipo penal y también de los elementos de prueba. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Dos casos fundamentales que fueron el punto de partida de toda la jurisprudencia: el caso de Margarita Toledo Manrique y el de Jeffrey Imle, el caso General Electric. En el caso de Margarita Toledo, fundamento 14, dijo el Tribunal Constitucional: como en el auto apertorio de instrucción no se ha precisado si la falsificación de documentos imputada a Margarita Toledo Manrique es sobre instrumentos públicos o privados, entonces se afecta su derecho a la defensa, porque ella no sabe si se va a defender de que falsificó un instrumento público o si falsificó un instrumento privado. Entonces, cuando quiera plantear una pericia de parte, no va a saber si es sobre un instrumento público o si es sobre un instrumento privado. Cuando quiera plantear su estrategia de defensa, necesita saber si es instrumento público o si es instrumento privado. Y si eso no se establece, entonces el auto apertorio de instrucción es nulo por afectar el derecho a ser informado de la imputación. En el caso Jeffrey Imle, dijo el Tribunal Constitucional, es una imputación que tiene varios procesados. Como son varios procesados, no puede haber una imputación en bloque, no puede haber una imputación al bulto, no puede haber una imputación ciega, que es uno de los grandes errores de la imputación en nuestro tiempo. Como son 3, 4, todos han cometido el delito. Y son coautores todos, una obra común. Peor en caso de imputación de organización criminal del artículo 317 del Código Penal. Peor todavía. Todos han hecho todo. El principio del hecho propio reclama que cada quien debe ser imputado por lo que hizo y nadie puede responder por conductas de tercero ni por hechos de la naturaleza. Entonces, en el caso de Jeffrey Imle se dijo, como no se ha identificado el aporte delictivo de cada uno, se lesiona el derecho a ser informado de la imputación y es nulo el auto apertorio. Luego tienes el caso de Andera Sotone, en donde se dice que a través de la garantía del derecho a ser informado de la imputación, se impide imputaciones fácticas arbitrarias, insólitas o sin ningún sustento probatorio o indiciario. Dice, de nada vale, dice el Tribunal Constitucional, exigir la precisión de un hecho si es que no hay un material probatorio que respalde ese hecho. De otra manera, dice el TC, se corre el riesgo de incurrir en la falacia de los hechos o fijaciones de imputación sin sustento alguno. Es el primer caso donde el Tribunal Constitucional dice, la imputación necesaria no abarca solo a los hechos, también abarca la prueba. Caso Jeffrey Imle. Vamos a los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El primero, el caso Castillo-Petrucci contra el Perú, dijo que el derecho a ser informado de la imputación incluso tiene raigambre en los procesos administrativos. Lo mismo lo repitió en el caso de Ibcher. En el caso J contra el Perú dijo: el derecho a ser informado de la imputación reclama del Estado información, no cualquier clase de información, una información expresa, clara, integral y suficientemente detallada que le permita al imputado ejercer el derecho a la defensa y mostrar su teoría del caso o su versión de los hechos. Lo mismo ha dicho en el caso Barreto-Leiva contra Venezuela, y destaco: el caso Barreto-Leiva contra Venezuela, la Corte Interamericana recoge el criterio de la imputación progresiva. Entonces, implícitamente dice, cuando te abren un caso, tampoco te pueden abrir con cualquier cosa. Tiene que haber datos de sospecha iniciales, lo que el acuerdo plenario, perdón, la sentencia plenaria casatoria 1/2017 llama la sospecha inicial o simple, el punto de partida de cualquier caso penal. Porque si no aplican el archivo liminar, no cualquier caso puede disponerse el inicio de diligencias preliminares, si no lo archivan liminarmente. No puede haber homicidio contra un perro, ¿o sí? No puede haber el delito de peculado de parte de una empresa pública, societas delinquere non potes. Pero estamos discutiendo la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que no tienen responsabilidad penal. O sea, lo que quiero decir es que no hay que traer absurdos a mí. No, es que solo es una investigación preliminar, pero ya el profesor alemán Klutz había dicho, había hablado de la pena del proceso, la pena del banquillo. Ya el estar en un proceso penal estigmatiza, ya afecta derechos, la integridad moral, el derecho al proyecto de vida, el derecho a vivir sin perturbaciones, el derecho a estar tranquilo, todo eso se afecta con la apertura de un proceso, así que sospecha inicial. Entonces la Corte Interamericana dice en el caso Barreto-Leiva, formulación de imputación cuando te imputan cargos, cuando te formaliza investigación. Y alcanza, dice, su plenitud cuando te acusan. Imputación progresiva. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Acuerdo Plenario 2/2012. Ha cambiado el criterio del Acuerdo Plenario 4/2010, donde había dicho, no se puede cuestionar la disposición de formalización porque es un acto fiscal unilateral. La ley dice en el artículo 4 que el fiscal solo comunica la disposición de formalización, pero el juez no hace control, no la descalifica, no la desautoriza, no la censura. Pero dice, cuidado, dice la Corte Suprema, cambia de criterio, y en el Acuerdo Plenario 2/2012, la Corte Suprema llega a decir en el fundamento 10 que, en efecto, sí cabe, 10 y 11, sí cabe cuestionar defectos de imputación vía la audiencia de tutela de derechos, cuando los defectos sean patentes o manifiestamente graves. Previamente, como requisito de posibilidad, tienes que ir a la Fiscalía, dice, a reclamar este efecto. Hay un recurso de nulidad que es el 956/2011 de Ucayali, es el precedente vinculante sobre la materia, donde se habla justamente de la imputación tanto fáctica, jurídica y probatoria. Hay una casación que es la 392/2016 de Arequipa, esa no es el caso de Edwin Oviedo, que hay otra casación de Lambayeque sobre habla de imputación necesaria. Desde el caso de Arequipa, donde también hay un pronunciamiento interesante, ustedes lo pueden controvertir y discutir luego. ¿Qué pasa en casos de defectos de la imputación? ¿Puede ampararse una excepción de improcedencia de acción? Esta casación dice que no. Pero hay un auto de casación, el 6/2015, que firma Duverlí Rodríguez Tineo, un caso de violación sexual, en donde venía una excepción fundada de la sala, plantea la Fiscalía de Casación, Duverlí Rodríguez la desestima. Y la desestima porque dice lo siguiente: si es que el hecho contiene deficiencias de imputación, nunca puede vincular el tipo penal. El prerequisito de discusión de vinculación con el tipo es el hecho preciso y claro. Pero esta casación dice lo contrario, o sea, hay posición en contra de la jurisprudencia de la Suprema. La casación de Junín, en donde se habla, en efecto, de temas de delito de función, delitos de corrupción, pero también se invoca el tema de la exigencia de la imputación. El caso Edwin Oviedo Pichotito, en donde se trabaja el tema de la imputación. Luego ha habido varios casos
menciona un caso interesante de la Corte Suprema, el caso de Moyohuanca, donde se dice lo siguiente, fíjense, como no hay imputación concreta, dice, no podría haber condena. Entonces, ¿cómo le han requerido prisión preventiva por disturbios si no hay una imputación concreta? Este tema, y lo trabajó Neira Flores, es un poco curioso, porque Neira Flores luego en la casación 626-2013 Moquegua, ¿qué dice Neira Flores? Temas de imputación no se pueden ver en prisión preventiva. Pero luego ha salido un auto de casación de César San Martín, el 674-2015 Piura, donde dice que sí, que los temas de prisión, para discutir graves y fundados elementos de convicción, primero debe haber imputación clara y precisa. Toda una jurisprudencia ondulante, ¿no?, de la imputación necesaria. ¿Cuáles son los efectos? O sea, ¿por qué hablamos de la imputación necesaria, suficiente o concreta? Lo que Hauchen dice en su libro, Tratado de Derecho Procesal Penal, Eduardo Hauchen, el argentino, editorial Rubinsal Cursoni Editores, dice, Santa Fe, dice, ¿por qué es importante la imputación suficiente? O el derecho a ser informado de la imputación. Es importante porque es una linterna que te permite iluminar, que le permite saber a la defensa el sendero de su refutación. Si es que no hay imputación clara y precisa, es como si se colocara un imputado en un cuarto oscuro, se le cierra la puerta y este tiene que caminar a tientas contra el leviatán. Eso tiene sentido cuando nosotros vemos los efectos prácticos de reconocer el derecho a ser informado de la imputación. Gracias al derecho a ser informado de la imputación, el imputado puede preparar su defensa, puede elaborar su teoría del caso. Gracias al derecho a ser informado de la imputación, el imputado puede saber si deduce una excepción o no deduce una excepción. Gracias al derecho a ser informado de la imputación, se puede delimitar a la Fiscalía qué actos de investigación va a practicar. Porque no cualquier cosa puede ordenar la Fiscalía de Investigación, por más que tenga el señorío del artículo 60, el artículo 4 del título preliminar. Porque es cierto, Fiscalía tiene poder, pero no estamos en tiempos de la Edad Media de legibus solutus, en donde el soberano daba la ley para todos, pero la ley no regía para él. O sea, que las obligaciones son para todos menos para la Fiscalía. ¿No? La Fiscalía debe ser el primer defensor de la legalidad, por tanto, solo puede ordenar actos de investigación pertinentes y útiles. ¿Cómo lo hacemos? En la medida en que hay una imputación delimitada. Permite además que los actos de investigación de las partes también se discutan bajo criterios de conducencia y pertinencia. Traza un límite, fíjense, respecto de cuáles preguntas son relevantes o no, pertinentes o no en las declaraciones sumariales, las declaraciones que se dan antes del juicio. Pero además marca un derrotero en etapa intermedia respecto de qué pruebas deben ser admitidas. ¿Ustedes cómo van a discutir pertinencia de la prueba, relevancia de la prueba, utilidad de la prueba, si el hecho es gaseoso? Entra cualquier cosa ahí. Libertad probatoria, le voy a decir, entra cualquier cosa. Por eso es importante la imputación, ¿se dan cuenta? Tiene efectos prácticos. Su fundamento es defensa y legalidad, pero ordena el proceso penal en realidad. ¿Cuál es nuestra propuesta? Y con esto voy concluyendo. Nuestra propuesta, que la formulamos así en nuestro escrito de amicus curiae para la sentencia plenaria casatoria en 2017, es lo que la Corte Interamericana había dicho en el caso Barreto Leiva contra Venezuela. Nosotros lo hicimos a propósito del tema del lavado de activos, pero que es aplicable para cualquier caso. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que la imputación va progresando y la imputación va haciéndose más exhaustiva en la medida que el proceso penal madure. Entonces, al inicio no pueden imputarte cualquier cosa. Tiene que haber un dato vinculado a la ley penal. Genérico, sí, pero un suceso que tenga relevancia penal. Se avanza. Cuando se formaliza la investigación, tiene que haber sospecha reveladora. Esa sospecha reveladora significa imputación reveladora. Avanza, y cuando hay acusación, tiene que haber imputación suficiente, lo que significa en el estándar de prueba sospecha suficiente.